Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me da muchísimo gusto tenerlos acá conmigo otra vez. Hoy vamos a cubrir la parte 3 de esta maravillosa enseñanza, nacidos de nuevo, de nuevo. Y hoy vamos a tratar con un tema maravilloso. Se trata de que te gradúes ya de la guardería. Y tú dirás, ¿qué será eso? Pero bueno, a eso vamos. Esta serie está basada en una conversación que tuvo Jesús, una conversación que sostuvieron Jesús y Nicodemo. La encontramos en el capítulo 3 de Juan, en los versículos 3 y 5. Y Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 3, le dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo quiero que tú notes que esta es una escritura de reino. Aquí de lo que se está hablando es de reino. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora, en la primera parte de esta serie que te acabo de anunciar, nosotros tratamos extensamente con lo que es nacer de nuevo. Y yo te invito a que nos visites en nuestro canal de YouTube, Valleys Destiny Church, y ahí vas a encontrar las enseñanzas. Puedes repasarla, la parte 1, parte 2, y esta también va a estar ahí. Ahora, de esta conversación también se desprende que hay que nacer de nuevo, para entrar a participar del reino de Dios. No basta con verlo, hay que entrar y participar. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes, en el versículo 5 dice, le dijo Jesús a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, esta es también una escritura de reino, como notarás. Dice, no podrás entrar en el reino de Dios. Así que esta vez, distinto a la primera, esta vez Jesús es muy específico cuando indica que para nacer de nuevo, tiene que ser a través del agua y del Espíritu. Tiene que ser a través del agua y del Espíritu. O sea, que tú necesitas la palabra de Dios y necesitas la revelación del Espíritu Santo para participar del reino de Dios. Es necesario que entres en la palabra, es necesario que conozcas la palabra y necesitas que el Espíritu te la revele. Así que esto significa que tú tendrás que crecer y madurar para participar de lo que tú has visto a través del primer nacimiento. ¿Ves? Cuando uno nace de nuevo, cuando uno es salvo, cuando uno recibe a Cristo, tú ves grandes cosas. Y tú ves que hay posibilidades, y tú ves que hay sanidad, y tú ves que hay prosperidad, y tú ves que se habla de un reino que es justicia, paz y gozo, y tú ves de todas estas posibilidades, pero para entrar a participar de ellas, tienes que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. No basta con esa primera experiencia de recibir a Jesucristo como Señor. Eso no basta porque tú tienes que renovar el entendimiento. Tienes que madurar en el entendimiento. Así que esto significa que tú tendrás que crecer y madurar para participar de lo que tú has visto a través de ese primer nacimiento. Tú vas a tener que nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? Nacer de nuevo tantas veces como sea necesario con tal de que sigas creciendo. Cada vez que tú tienes una nueva revelación, naciste de nuevo. Recibes más revelación, vuelves a nacer de nuevo. Y si tú vives para nacer de nuevo constantemente, significa que tú vives en la palabra de Dios y buscas a través de la oración que el Espíritu te ministre y recibas el entendimiento, porque es necesario nacer de nuevo, cuantas veces sea necesario para madurar. Esto es como el niño que ve a su padre manejando un coche. Un pequeño que ve al padre manejando un coche y él anhela hacer lo mismo. Anhela uno de estos días tomar las llaves del coche y manejar él también. El problema es que es niño, tiene que crecer y madurar. Mientras sea niño, mientras que esta criatura sea un niño, tendrá que conformarse con mirar de lejos, así como el que nace de nuevo y ve las cosas maravillosas de lejos. Va a tener que conformarse con mirar de lejos y desear algún día manejar el coche del papá.
Considera las palabras del apóstol Pablo sobre los herederos inmaduros. Dijo Pablo en Gálatas capítulo 4, dijo en el versículo 1, digo pues, mientras que el heredero es menor de edad, mientras que el heredero es un niño, un jovencito, en nada difiere, en nada se hace diferente al que es un siervo o al que es un esclavo, a uno que no tiene la herencia. Si uno es niño, si uno no madura en las cosas de Dios, es lo mismo que un inconverso en cuanto a la participación de la herencia. Dice el versículo 2. O sea, el niño tiene derecho de dueño. Tiene derecho de dueño porque nació de nuevo la primera vez. Tiene el derecho, pero con todo y eso es niño, dice el versículo 2. Sino que el heredero que es niño está bajo guardianes, está bajo tutores, está bajo administradores, como dice otra versión, hasta la edad señalada por el Padre. O sea, tú puedes tener la bendición, tú puedes tener la herencia, porque todos sabemos que somos herederos y coherederos junto con Cristo. Pero eso no significa que todos estemos participando de ella. Los que están participando de la herencia son los que han nacido de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y sabe Dios cuántas veces han nacido de nuevo al entendimiento y a la revelación para poder participar de lo que Dios tiene para ti. Si te quedaste en el primer nivel, si te conformaste con que ya eres salvo y si te mueres vas al cielo, lamentablemente es de lo único que participas, de una esperanza de que si te mueres uno de estos días vas a ir al cielo. O sea, permanecerá el niño que es heredero y que sigue siendo niño y que no está, o sea, que es inmaduro. ¿Qué es lo que dice esta escritura? Que lo ponen en una guardería. Vete allí a la guardería donde hay tutores, donde hay gente que te enseñe hasta que tú alcances la madurez deseada por el Padre. Ahí está, en la guardería. Y va a permanecer en la guardería hasta que madure y pueda participar de la herencia. O sea, la estadía en la guardería, oye esto, la estadía en la guardería dependerá de cuán bueno y cuán dedicado es el instructor. El tiempo que estas criaturas pasen en la guardería va a depender de cuán bueno, cuán dedicado es el instructor. Pero también va a depender de cuán interesado está este niño o esta criatura de madurar y tomar lo que es suyo. Hay dos cosas trabajando juntas. Ustedes entienden lo que yo quiero decir con guardería, ¿verdad? Ahí en la guardería, según la escritura, Gálatas 4:1, ahí están los herederos que son inmaduros. Y están ahí para que sean instruidos por tutores. Ahora, el tiempo que esa criatura va a estar ahí no es hasta que cumpla cierta edad, es hasta que madure, hasta que tenga cierta madurez. Y esa madurez va a depender en grande manera, el progreso va a depender en grande manera, va a depender de sus instructores y del deseo que tenga esa criatura de superarse. ¿Sí están conmigo? Así que vamos a retomar ese ejemplo del niño que requiere aprender a manejar el coche y que sueña con que el papá le confíe las llaves del vehículo. Yo estuve pensando en esto un rato y le di para atrás y para adelante y le añadí y le quitaba, pero yo creo que aquí más o menos te lo explico con bastante claridad. Considera que, ok, la historia es esta. Hay un niño que quiere manejar el coche y hay un padre que desea que maneje el coche. Considera querer manejar el coche como ejemplo del que quiere participar del reino de Dios. Eso es importante para que entiendas esta analogía que voy a utilizar. El padre de esta criatura tiene planes de hacer a su hijo parte de su negocio, pero es necesario que sepa manejar. Tiene que saber manejar para hacerlo parte del negocio. Por esa razón, el padre que quiere que el hijo madure, para que el hijo lo ayude en el negocio, el padre lo lleva a una escuela de aprender a manejar.
Lo lleva a una escuela de aprender a manejar, donde le va a confiar la instrucción de esa criatura a los administradores, a los instructores de esa escuela o de esa guardería, entre comillas. ¿Qué es lo que el padre espera? El padre espera que luego de completar las lecciones y la práctica, porque también hay una práctica, el padre espera que el instructor le entregue un hijo que está capacitado y suficientemente entrenado como para confiarle las llaves del coche. O sea, que el instructor le certifique de que este muchacho sí que puede manejar. Así que el instructor tendrá que certificar la capacidad del estudiante para manejar un vehículo de motor. Eso es cosa seria. Ahora, el curso para aprender a manejar consiste en el estudio de un manual de 2 partes y también la práctica de manejar el coche. El instructor también tenía un coche y lo utiliza para enseñar. La primera parte del manual que se va a utilizar para la enseñanza de aprender a manejar, la primera parte se llama la antigua manera de manejar. Así se llama la primera parte. Y la segunda parte se llama la nueva manera de manejar. ¿Están conmigo? ¿Alguien como que está cayendo el 20 de lo que quiero decir? La primera parte es la antigua manera de manejar. La segunda parte es la nueva manera de manejar. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan las clases. ¿Qué clase de predicación es esta, verdad? Haciéndolo un cuento. Comienzan las clases y el instructor le enseña al jovencito sobre la primera parte del manual. Se enfocó en eso, en enseñarle sobre la primera parte del manual. Esa primera parte anima y entusiasma muchísimo al joven estudiante lo entusiasmó bastante. Pero al próximo día que llega con deseo de seguir el aprendizaje, le repiten la misma lección. Otra vez le dan la primera parte del manual. Entonces ahora el joven está un poco desesperado y preguntándose cuándo va a manejar un coche. Porque están estancados ahí en la primera parte del manual y todavía falta la segunda parte y la práctica. Entonces pasan los días y el instructor sigue enseñando la primera parte del manual. Aunque de vez en cuando decía alguna cosita del contenido de la segunda parte, pero no abundaba, siempre decía alguna que otra cosita. Particularmente la sección, ya casi al final, la sección referente a las llaves, a la entrega de las llaves. Y eso mantenía entusiasmado al joven, porque decía que allá al final del libro se le entregaba las llaves. Y por lo menos eso lo animaba, aunque no se le enseñaba nada más sobre la parte 2 del manual, y todo era la insistencia sobre la parte 1, la que habla, pues ya ustedes saben, la que habla del pecado, la que habla de la destrucción, la que habla de todas esas cosas feas. Así fue, así entonces fue toda la parte teórica, así fue toda la parte teórica. Mucho de la primera parte, pero muy poco de la segunda parte, donde se enseña la realidad de lo que es ser un chofer hoy. De lo que es ser un chofer. La realidad, eso no se le enseñaba. Pero esto no es lo peor. Cuando llegaron a la práctica, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo esto? Cuando llegaron a la práctica, el instructor subió al joven al coche. Imagínate la emoción. Lo subió al coche. Lo sube al coche y emocionado, vamos a manejar, voy a manejar el coche, pero lo sentó en el coche. Ni siquiera lo puso en el volante. Lo sentó en el coche y lo primero que le enseñó fue a aprender y a apagar el aire acondicionado, el clima. Lo enseñó y lo aprendió a aprender y a apagar el aire acondicionado. Y también la calefacción. O sea, el instructor quería demostrar a este joven que el coche era todo para su comodidad. Y esa era la intención del instructor. Quería que supiera que el coche era para que él estuviera cómodo. También le demostró cómo prender y apagar el radio estéreo del vehículo. Le enseñó a prenderlo y apagarlo. Y cómo utilizar el Bluetooth. Le enseñó eso.
y cómo cambiar de estación o poner a otro podcast. Eso se lo enseñó. Entonces, ¿qué? Así el joven se iba a sentir muy a gusto en el coche, entretenido escuchando lo que le gustaba, bien entretenido escuchando lo que le gusta. ¿Sabe que hay gente que se van donde quieren oír lo que les gusta? No necesariamente lo que necesitan. Quieren oír lo que les gusta, no lo que necesitan necesariamente. O sea, finalmente le enseñó a reclinarse, a echar el asiento para atrás. Le enseñó a reclinarse y a colocarse en una posición muy cómoda, como para quedarse dormido en el coche. Recuerdan que les dije, imagínate el coche como el reino de Dios. Entonces así, reclinado, bien cómodo, con el aire acondicionado en la temperatura que él le gusta, bien a gusto, y escuchando la música o el podcast que el joven prefería escuchar. Y así es que está la iglesia. Son guarderías llenas de asientos reclinables con aire acondicionado y con el podcast que la gente quiere escuchar. ¿Están conmigo alguien? ¿Me estarán entendiendo ustedes allá? ¿Sabe? El instructor quiso hacerle entender al joven que el coche era diseñado para que fuera una terapia exclusiva para él. Algo así como una sesión de consejería terapéutica para esta persona. O sea, asiento reclinado, temperatura agradable, un podcast personal, lo que a él le gustaba escuchar. Ahora, lo que el instructor falló en aclarar fue que el uso primario del coche era para transportación, era para llegar de un sitio a otro, era algo orgánico con movimiento. Y que todos los demás beneficios que hay dentro del coche, como el clima, el asiento reclinable, la buena música, un buen estéreo, que todos los demás beneficios que con tanto detalle le había mostrado son simplemente para ser utilizados mientras manejas. Cuando tú manejas, puedes utilizar la radio, el clima, los asientos cómodos, todo eso, pero es mientras tú estás manejando. ¿Sabe? El joven nunca aprendió la segunda parte del manual y se quedó con la idea de que el coche era solamente para que él estuviera muy cómodo en él. ¿Tendrá eso algún parecido con una de estas guarderías que ustedes conocen? ¿Habrá algún parecido? ¿Será así como nosotros hoy queremos ver a nuestras iglesias como si fuera única y exclusivamente para mi servicio, no para el reino de Dios? Pero como todavía no aprendía a manejar, el padre no podía hacerle parte de su negocio. Como todavía no aprendía a manejar, el padre que anhelaba entregarle las llaves del vehículo, no podía entregárselas porque simplemente no había aprendido a manejar. Entonces, ¿por qué el joven no aprendió a manejar? ¿Por qué no aprendió? ¿Cuál sería la razón de que no aprendió? Porque el instructor, no porque era bruto ni nada de eso, sino porque el instructor no estaba capacitado adecuadamente para enseñar a manejar. Así de simple. El instructor no estaba suficientemente capacitado. Si este joven verdaderamente quiere aprender a manejar un coche, si él verdaderamente quiere aprender a manejar el coche con la intención de formar parte de los negocios de su padre, ¿sabe lo que tendría que hacer este joven? ¿Sabe lo que tendría que hacer? Pues si ahí en esa escuela no le están enseñando, tendrá que buscar otro instructor. No hay tal cosa de que tú firmaste un contrato eterno para quedarte en la misma guardería eternamente sin madurar. Nadie firmó un contrato así. No hay tal cosa de que Dios te castiga si te vas de donde no aprendes a donde aprendas. No hay tal cosa que diga que tú estás comprometido eternamente ahí, que si te mueves la maldición te va a alcanzar. No, la bendición es lo que te está esperando en otro sitio. Nosotros no nos podemos quedar ignorantes porque nos enseñan ignorancias. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, maestro, Nicodemo, un maestro. Le dijo Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de lo que es de Cristo. O sea, Nicodemo era un maestro de la ley, pero no tenía revelación.
No tenía revelación. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tú eres maestro y tú no entiendes estas cosas. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Si tú no crees, Nicodemo, las cosas terrenales, ¿cómo es posible que tú vayas a entender lo que es el reino de Dios? Lo que es la vivencia del reino de Dios, lo que es la experiencia real del reino de Dios, lo que es la verdadera justicia, paz y gozo del reino. Si tú no me entiendes las cositas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas más profundas, Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, cuantas veces te sea necesario, o te lo pierdes. Como ya yo dije antes, si no naces de nuevo, te quedas en el nivel de ignorancia. Hay mucha gente salva ignorante. Hay mucha gente salva que siguen siendo niños, no crecen, no maduran. Deberían estar comiendo alimento sólido y todavía tienen necesidad de leche. Y no solo eso, de que se la den ahí en la boca, sino se nos mueren. Todavía en la guardería, felices en la guardería. Siempre, imagínate, ¿qué pasa con los niños en la guardería? Hay que cambiarle el diaper, el pañal, hay que alimentarlo, lo pone uno a acostar, uno lo levanta, que te den todas las atenciones. Así tú no tienes ninguna responsabilidad. Salvos en espíritu, pero ignorantes. ¿Sabe? Confinados a la guardería, bajo guardianes y tutores, hasta que alcances la madurez señalada por el Padre Celestial. ¿Quién quiere quedar confinado en una guardería? ¿Quién se conforma con seguir siendo ignorante? Y la gente dirá, habrá quien diga, pero esto no aplica conmigo. Si mira aquí lo avivados que estamos, mira aquí cómo se miran las cosas, aquí pasa esto, aquí pasa aquello, aquí pasa lo otro, aquí se oye una radio y unas estaciones de música que nos ponen que son maravillosas. Aquí están los mejores asientos, los más cómodos, los edificios más lujosos. ¿Cómo que Dios no va a estar aquí? El detalle está en que tú puedes participar de todo eso y seguir ignorante. Y siempre se te da leche espiritual, lechecita, la chechita. Si estos tutores o instructores, estuvieran sujetos al propósito eterno de Dios, tú estuvieras madurando. Hablo con ustedes, aquí estamos madurando. Tú estuvieras madurando y todas las guarderías estuvieran madurando a su gente. Porque el propósito de una guardería es que entren y salgan. Que entren y salgan. No es hacer eternamente de la guardería tu casa. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Pero si ellos operan bajo su propia agenda, los instructores, si operan bajo su propia agenda, lo que hacen es mantenerte cautivo en ignorancia. Dice Mateo, Jesús dijo en Mateo, son ciegos guías de ciegos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El problema es que tenemos niños que se crían en guarderías. Y como ya se hicieron grandes en la guardería, ahora se creen que son pastores capacitados para manejar la guardería. Entonces se hacen de su propia guardería y lo que enseñan son las tonteras de la guardería. Con Biblias grandes. La ignorancia es falta general de instrucción o de conocimiento. Es el hecho de ignorar o de desconocer algo. Dios me libre de que yo diga que yo me las sé todas. Pero sí yo te puedo decir con firmeza y con confianza que yo anhelo volver a nacer de nuevo y seguir naciendo de nuevo y constantemente nacer de nuevo.
El apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre la ignorancia. Colosenses 1:13 dijo, porque Él, Cristo Jesús, nos libró del dominio, de la autoridad de las tinieblas, de la ignorancia, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, el nuevo nacimiento te libertó del dominio y de la autoridad que ejercían sobre ti las tinieblas de ignorancia. ¿Sabes? Antes de tú convertirte, tú no veías muchas posibilidades, tú no veías muchas alternativas. Pero supiste de Cristo, supiste de Jesús y viste alternativas. Fuiste libre de la autoridad de las tinieblas. Fuiste libre porque viste posibilidades en Cristo. Y cuando recibiste a Cristo quedaste libre de la autoridad de las tinieblas. Y más que eso, fuiste trasladado en ese preciso momento al reino de Dios. Imagínate la ignorancia como una celda. Como una celda donde se retienen a los que han quebrantado la ley. Imagínate la ignorancia como una celda que tiene un cerrojo. Jesús te libertó a ti de la autoridad de esa celda, abriendo el cerrojo y abriendo la puerta. O sea, el ejemplo que te estoy dando es una celda, como una prisión, una celda, una jaula. Está cerrado ahí. Esa jaula, esa prisión, esa celda se le llama ignorancia. Ignorancia, se le llama ignorancia. Esas personas que estaban en ignorancia porque no habían conocido un Salvador, no sabían que había mejores posibilidades, que había mejores alternativas. Es más, aquella gente específicamente creían que la única posibilidad era cumplir con toda la ley. Y como sabían que no podían cumplir con toda la ley, vivían en temor de muerte porque no veían otra posibilidad. Pero cuando descubren que Jesús es la posibilidad que ellos necesitaban, que en Jesús hay vida y vida eterna en abundancia, abrieron sus ojos y quisieron participar de esto y la celda se abrió. Ahora tienen muchas posibilidades. Y más aún en términos reales fueron trasladados del reino de tinieblas al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Pero eso no significa que Él te sacó de la celda. Él te abrió la celda. Él abrió el cerrojo. Él lo abrió para que ya no tenga dominio sobre ti. Simplemente te abrió la puerta. Ahora a ti te corresponde salir de la celda. Eres tú quien decide si vas a salir de la ignorancia. Eres tú quien decide si vas a madurar. Eres tú quien toma las decisiones. Tú no puedes permitir que alguien ponga en riesgo toda la herencia que es tuya. Tú no puedes permitir que tu pastor, tu amigo, tu allá alguien en una escuela, tú no puedes darle tu confianza a nadie a ese respecto. Tú tienes que tomar tu propia responsabilidad, leer tu propia Biblia y buscar revelación de Dios que con gusto te la da. Un pastor, un instructor, un maestro simplemente te confirma lo que ya en el Espíritu ya está en ti. Porque Cristo es el verbo de vida. Él es el verbo y el verbo está en ti. Y cuando tú oyes una instrucción que está de acuerdo con lo que está en ti, hay un despertar, hay una revelación. Toma vida la palabra en ti. Pero tienes que meterte en la palabra antes de confiarle tu herencia a cualquiera. ¿Qué sabes tú si se graduó en la guardería? Alguien diga amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Tú eres libre para salir de la guardería. Tú no tienes que someterte a estar en una guardería espiritual hasta el día de tu muerte. Siempre queriendo manejar el coche y nunca avanzas a manejarlo. Siempre quieres participar del reino y de todas las cosas buenas que dice la Biblia y nunca logras participar de ellas. Y después te meten en la cabeza que eso es para allá, más allá del cielo, más allá del sol cuando te mueras. Cuando Jesús claramente dijo, tráete el cielo aquí a la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Pero para participar del reino de Dios y de todo lo bueno que ofrece, tienes que madurar. Eso no hay excusa para eso. Tú tienes que madurar.
Esto es nacer de nuevo, de nuevo, de nuevo, todas las veces que sea necesario. Tú tienes que madurar. Y esto, a fin de cuentas, te repito, es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Si tú quieres participar de los negocios del Padre, tú tienes que admitir, óyeme, si tú quieres participar de los negocios del Padre, tú tienes que admitir que no porque tengas un buen estéreo o una buena música en el carro no se está moviendo. Aunque tengas la mejor música en el santuario, aunque haya el mejor programa de niños en toda la ciudad, aunque hayan los mejores servicios, eso no significa que tú estés madurando. Que aunque tengas el mejor asiento reclinable en el edificio y excelentes facilidades, eso no te ayuda a avanzar. De hecho, cuando las cosas están así de buenas y así de cómodas, uno lo único que quiere escuchar es su propio podcast. El que me gusta, el que satisface mi alma, lo que yo quiero oír. Nada de eso de responsabilidad, porque cuando uno está bien cómodo en el asiento, lo menos que uno quiere es levantarse y asumir responsabilidades. Y el reino es todo sobre responsabilidad. El reino es todo sobre responsabilidad. El que no quiere aceptar responsabilidades va a seguir en la guardería donde te lo dan todo. Aunque el clima sea de tu agrado, de nada te sirve para llegar a tu destino. ¿Qué dice Mateo 6:33? Pero busquen primero su reino. Busca primero del reino de Dios. Busca de la justicia de Dios. Y todas esas cosas, el buen estéreo, el asiento reclinable, el clima y todo lo que tú necesitas te va a ser añadido. Todo te va a ser añadido, pero tienes que tener las prioridades correctas. Primero es el reino. Primero es el reino. Luego viene todo lo demás porque Él te lo añade. No porque tú andes como detrás de Él, pide y pide y pide. No, 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 no. Tú haces el trabajo. Mira, yo siempre que llego a esto se me ocurre el ejemplo de un soldado. El soldado que se enlistó, que firmó y dijo que iba a ser parte de un ejército. ¿Sabe qué? El gobierno que tiene ese ejército se hace responsable de mantener a ese soldado, de darle techo, darle comida, darle la ropa, darle todo lo que necesita. Lo lleva a hacer ejercicio, que se ocupa de que esté bien físicamente, hay doctores, cualquier cosa que necesite ese soldado, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enlistó para defender a ese país, se enlistó para hacer la guerra, se enlistó para poner a ese reino primero. Pero si uno no pone el reino de Dios primero, ¿cómo tú vas a esperar que se te den todas estas cosas si tú no vas a ser responsable con aquello que tú firmaste? Digo yo, a la manera de un ejército, ¿verdad? Te enlistaste. Es tu responsabilidad saber, óyeme, es tu responsabilidad saber y entender lo que Dios espera de los que te instruyen. Si tú no sabes lo que Dios espera del que te instruye, ¿cómo tú vas a entender, cómo tú vas a saber si tu instructor cumple con las normas de Dios o está en su propia cosa? Tú tienes que saber qué espera Dios de tu instructor. Solo así tú sabrás si están haciendo su trabajo o si está siendo instruido incorrectamente. Pablo dijo que hay que crecer y madurar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere o no quiere Dios que tú madures? ¿Quiere o no quiere Dios que tú madures? Entonces, ¿será el plan y el propósito de Dios que tú estés eternamente en una guardería? Así como Nicodemo, hay muchos maestros que tal vez son expertos en guardería, tal vez son expertos en nacer de nuevo, pero nunca han nacido de nuevo, de nuevo, de nuevo. Saben todo sobre la vieja manera de manejar. Saben todo sobre cómo se manejaba antes, que era con pura obra y pura condenación. Pero no tienen idea de la realidad de cómo se maneja hoy, bajo la gracia.
bajo el perdón y la gracia de Dios. Se han quedado a los pies de la cruz, luchando con la vieja criatura que ya está muerta. Siempre luchando con la vieja criatura, siempre peleando con el hombre viejo y nunca aceptando, nunca creyendo, nunca recibiendo la realidad de que el hombre viejo fue crucificado con Cristo y que ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive. Aquí no hay hombre viejo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en ti. Todo aquel que ha nacido de nuevo la primera vez. Por eso siempre están en guerra con el pecado, siempre peleando con el pecado. ¿Por qué? Porque no han recibido la gracia, no han aceptado la gracia. Si a fin de cuentas pecado no es lo que tú haces, pecado es lo que tú eres. O eres una persona con naturaleza de pecado o eres una persona que tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, el hombre nuevo, el hombre celestial, el que es uno con Cristo. Siempre en guerra con el pecado, siempre bajo la condenación del pecado y siempre condenando a la gente por causa del pecado. Le predican a Adán, no le predican al hombre nuevo. ¿Cómo tú vas a crecer donde lo único que te enseñan es sobre Adán, sobre el que murió? Si Jesucristo vino a ser alfa y omega, y como alfa se hizo Adán, y como Adán fue crucificado en la cruz también y lo destruyó para siempre, para que resucitáramos en Cristo como nuevas criaturas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Y en muchas guarderías eso no se enseña. Pura condenación, pura obra. Siempre luchan y haciendo guerra como si fueran nuevos convertidos. Siempre luchando y peleando con el diablo. Tienen una pelea con el diablo que nunca termina. Nunca entran en reposo. Siempre es pelea y pelea y pelea y guerra y nunca declaran victoria. Si los hijos de Dios estamos en reposo, nuestro reposo es Cristo. Nuestra tierra prometida es Cristo. Nuestra herencia es Cristo. Y a Cristo nadie nos lo va a quitar. Por eso pero es solamente tu responsabilidad de buscar el reino de Dios primero. Eso no es culpa del maestro, eso no es culpa de la guardería, eso no es culpa de nadie. Esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. El Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para asistirnos. Pero eso no quita que sea nuestra la responsabilidad de buscar a Dios, que sea nuestra la responsabilidad de crecer y madurar. Hay gente que nunca han asistido a un instituto, hay gente que nunca han ido a una escuela, hay gente que ni siquiera han tenido los mejores maestros, pero son gente que crecen porque buscan a Dios en oración, en la palabra, le piden a Dios que les enseñe y Dios con mucho gusto Dios se les revela. La próxima semana voy a tratar con lo que es las responsabilidades de los ministerios de Dios. Si no conocemos las responsabilidades de los ministerios de Dios, ¿cómo vamos a saber si estamos bajo el ministerio correcto? Amén. Amén. Yo le pido a Dios que esto que tú has recibido hoy sirva para que por lo menos despierte tu curiosidad y te haga a ti, te llame el deseo de tú querer entender dónde estás. Si estás no el sitio físico donde estás, sino si estás madurando en Cristo o no. Si vas a estar siempre deseando manejar el vehículo, pero que nunca se te entreguen las llaves. Si vas a estar siempre soñando con uno de estos días o si lo quieres ahora. Porque el Padre está esperando para entregarte esas llaves.
porque tiene planes y propósitos contigo, porque hay un propósito eterno del cual tú eres parte. Hay cosas que solamente tú las vas a hacer. Son obras que Dios preparó para ti de antemano para que tú las realices, pero tienes que madurar. El reino no se le entrega a los niños, el reino no se le entrega a gente inmadura, el reino se le entrega a aquellos que han de trabajar mano a mano con el Padre, que son uno con el Padre. Y esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Lo único que tienes que hacer es levántate, resplandece y verás que la luz ha amanecido sobre ti. Y descubrirás que Cristo en ti es luz. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la ciudad asentada sobre un monte. Tú eres el Salvador que el Señor ha enviado a esta generación para salvar a este mundo. Eres tú y solamente tú la luz que brilla en medio de las tinieblas en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que esta palabra cale profundo en nuestro corazón. A todos, Señor, todo el que la escuche. Particularmente a aquellos obreros, instructores en las iglesias, Padre amado. Te pido, Dios, que ellos mismos se autoanalicen y descubran su posición, su postura, dónde están. Maduraron, y si dicen que maduraron, ¿por qué maduraron? Lo único que te dice si estás en el plan o no estás en el plan de Dios es si caminas en el propósito eterno de Dios. Si no te estás moviendo en las cosas del reino de Dios, estás entretenido en otras cosas. No importa qué tan bueno tú seas, no importa qué tan santo tú creas ser, aquí lo que importa es que seamos parte del reino, que trabajemos con Dios, que hagamos nuestra asignación, que hagamos lo que nos corresponde, que seamos parte de lo que Dios está haciendo hoy, ahora, en esta generación. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, de lo que Él quiere. Y te aseguro, yo te garantizo que si tú buscas del reino de Dios primero, todo lo demás, todas esas cosas temporales que tanto alegran nuestra alma, Él nos las va a añadir. En nombre de Jesús, tú eres bendecido, tú eres bien bendecida. Visítame en el canal de Valley's Destiny Church. Chequéate las primeras dos enseñanzas. Esta es la tercera y aquí la próxima semana estaremos con la cuarta. Eres bendecido y bendecida. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén.